Bien, con respecto entonces a al glosario o los términos para el analista funcional, tenemos que tener en cuenta que hay varios términos. En realidad hay muchas cosas, las vamos viendo en los cursos, hay muchos términos a considerar, pero bueno, tenemos algunos que los nombramos en algún momento y vamos a repasar algunos términos y luego obviamente vamos a nombrar a otros. Pero la idea es que sepan que se pueden encontrar con un montón de términos independientemente o sea, a ver, del puesto de analista funcional. Ustedes, de acuerdo al rubro en el que estén, seguramente se van a encontrar con términos propios del analista funcional de sistemas, como términos que tienen que ver con el rubro en el que están trabajando si ustedes no están en una empresa de software, estamos, es decir, pueden estar dentro de algún rubro y en ese rubro van a encontrar términos propios del rubro que obviamente están asociados al análisis funcional. Pero se van a encontrar cuando hablen de análisis funcional, de metodologías de trabajo, o entren en un lugar donde están trabajando en la parte técnica o en las áreas de negocio o en algunas células, se utilizan muchos también los conceptos de célula, de trabajo, se organizan las empresas de manera dinámica, a veces se organizan en células, a veces se organizan en Scrum, o sea, es decir, se dividen las áreas por sectores, los sectores, digamos, la empresa se divide en áreas, tienen sus procesos, pero además se dividen en sectores dentro de las áreas y además dentro de esos sectores pueden tener diferentes Scrum o pool que les dicen en algunos lugares y esos Scrum o esas células de trabajo, a veces les dicen células de trabajo, a veces les dicen Scrum, dependiendo de la empresa en la que están. De hecho hay empresas enormes donde se utilizan estos dos términos. Y pues estas células o estos Scrum que les suelen decir así también o pools, pueden tener personas de diferentes áreas y de diferentes proyectos, estamos, o de diferentes, a su vez de diferentes sectores, procesos, etcétera. Entonces, se van a encontrar con diferentes terminologías. Cuando estén hablando de análisis funcional, se van a encontrar con una que es muy conocida, que es Scrum, es un método de trabajo, es un marco de trabajo, en realidad es un método para trabajar en equipo. Estamos para la gestión de proyectos complejos. Se puede usar tanto en informática, en tecnología, como en otros rubros. Estamos en algunos rubros, como en los rubros científicos, se utilizan estas metodologías de trabajo y se basa en procesos iterativos e incrementales. Esto significa que cuando se está trabajando una metodología del tipo Scrum, esto no es un curso de Scrum, pero en realidad lo que se hace es aplicar todas las... Es una metodología ágil porque a diferencia de las metodologías tradicionales, lo que se hace en una lo que se hacía antes en una metodología tradicional era ejecutar, por ejemplo, en un proyecto de desarrollo de software, ustedes tenían ingeniería de requisitos, análisis o gestión de requisitos, análisis funcional, diseño, construcción, estamos, testing, testing o las pruebas, puesta a producción, estamos más o menos básicamente, ¿no? Luego soporte. ¿Y qué pasaba? Se ejecutaban cada uno, o sea, cada una de las, en un proyecto de desarrollo de software, se ejecutaba primero toda la etapa de gestión de requisitos, toda la etapa de análisis, luego de la etapa de análisis se hacía toda la parte de diseño, luego de la parte de diseño se hacía toda la parte de construcción, es decir, el desarrollo. Y en una metodología Scrum, lo que se hace, a ver, ¿qué quiero decir con esto? En una metodología tradicional, en una vieja que no era del tipo ágil, se llegaba a entregar un producto después de 2 años. Es decir, la gente o el cliente final, vos tenías que estar todo el tiempo vendiéndole al cliente final o al usuario final lo que o sea, a través de herramientas de gráfico, de diferentes herramientas, cómo iba a ser el producto, pero no lo llegaba a ver. Entonces no había pequeñas entregas del producto, entonces no tenía ni idea de cómo llegaba a ser. Se encontró recién en 2 años, con todo un equipo trabajando, en 2 años se encontraba la estructura terminada. No tenía forma de ver, por ejemplo, si hacemos una analogía con la construcción de una vivienda, bueno, esta va a ser, vamos a suponer, ¿no? Esta es el living, esta es la pieza básica, o la pieza, no sé, más grande,
esta va a ser la cocina, estamos, o sea, no tenían forma de ver, bueno, esta es la parte, este módulo, esta es la parte más importante, esta es la parte de los módulos, los tipos ABM, o sea, no tenían forma, no había forma, se mostraba todo después, toda la construcción después. Con Scrum lo que se hizo es permitir al usuario final o al cliente final o al usuario de sistemas ver pequeñas porciones del sistema antes de terminarlo, es decir, se hacían todas las etapas, todo lo que era gestión de requisitos, o sea, requisitos, análisis, diseño, construcción, pruebas, las pruebas, o sea, testing, la puesta a producción, las pruebas UAT, que le dicen UAT también es un término que van a escuchar, que son las pruebas que se hacen con el usuario para poder sacar a producción un cambio, ¿estamos? Después se van a encontrar con otros términos, como por ejemplo deploy, cuando se pone en producción, ¿estamos? Algo cuando se está por sacar en producción. Estamos nombrando algunas cosas y fíjense que yo en este documento no las puse porque es enorme la cantidad de términos que van a encontrar. Entonces, ¿qué se hacían? Todos los pasos o todas las etapas en un sprint. Un sprint es una metodología, es un término que se utiliza dentro de esta metodología, que es el tiempo, un tiempo que puede ir de una semana a 4 semanas, estamos a un mes. Entonces es un tiempo en el que se hacen todas las, también puede ser más de un mes, pero bueno, en realidad pues, se hacen todos los cambios, todas las etapas del proyecto de desarrollo de software y se hace una pequeña entrega al final, es decir, el usuario final va viendo algo, va a poder ir viendo los pequeños módulos, un módulo inicial, un esquema o algo que ayuda a vender el proyecto, ¿estamos? Entonces, Scrum es una metodología que se utiliza muchísimo, es una metodología ágil de trabajo que permite, se dice que está basado en procesos iterativos e incrementales porque permite ir mostrando pequeñas porciones del producto antes de llegar al producto final. O sea, se van mostrando, digamos, avances para que se pueda vender de alguna manera el proyecto y ayude también a que haya más información, más comunicación, que la gente pueda hacer cambios en los requisitos cuando tienen que hacer una modificación. Entonces es un término dentro del glosario del analista que es importante porque es una metodología de trabajo para la gestión de proyectos, para el trabajo en equipo. Sprint también lo van a escuchar. El sprint es un término que se utiliza dentro de la metodología de Scrum, como dije, que es el ciclo, es un tiempo, digamos, ese es el tiempo en el que dura el trabajo, que va de 2 a 4 semanas, pueden llegar a ser más semanas, pueden llegar a ser 2 meses a veces, pero generalmente de 2 a 4 semanas, y en ese tiempo es donde se desarrolla el producto, es decir, se hacen todas las etapas, análisis, diseño, construcción, testing, o sea, para sacar una porción del producto, es decir, una pequeña parte del producto, por ejemplo, la parte de los ABMs, es decir, los módulos de alta, baja, modificación, eliminación, por ejemplo, de datos básicos como clientes, proveedores, etcétera, o sea, los módulos de información básica, productos, etcétera. Entonces, el sprint es un ciclo, digamos, es el tiempo en el que se desarrolla o que se trabajan, se ejecutan, en el caso de software, todo lo que tiene que ver con sistemas, se ejecutan todas las etapas del proyecto de desarrollo de software, desde el análisis de requisitos hasta la puesta a producción y el soporte, se ejecutan todas las etapas para poder entregar algo de valor, al cliente, para que vaya viendo los avances del producto. Luego tenemos otro término que lo usamos también en Scrum, que es el de backlog. Ya les estoy diciendo muchas cosas de Scrum y se van a ir dando cuenta, después lo vamos a ver bien en el curso de Scrum. Todo, o sea, lo pueden ir viendo, se van a dar cuenta de que es fácil entenderlo. El backlog es la lista de tareas priorizadas, funcionalidades y requisitos que deben abordarse en el proyecto, y ese backlog va creciendo, es decir, son todas las funcionalidades o las tareas que hay que hacer en el equipo, que las tareas pueden ser desde el desarrollo de las funcionalidades, por ejemplo,
desde organizar un ambiente, por ejemplo, organizar el ambiente de testing, de base de datos, de testing, de desarrollo, de testing, del sistema, es decir, el ambiente de producción, o sea, desde organizar un ambiente, por ejemplo, o organizar un equipo, hasta desarrollar un módulo funcional, es decir, todas las tareas, son todas las tareas se van priorizando y se va acomodando, se van priorizando esas tareas para poder llegar a hacer, digamos, a asignarlas a los diferentes sprints, es decir, se van a priorizar las tareas, lo más importante se va a hacer en un determinado momento, en algunos casos algunas tareas no se van a poder ejecutar porque se va a necesitar que seguramente otras se ejecuten antes. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente es imposible que se puedan ejecutar las tareas si no se desarrollaron primero las básicas. Entonces, el backlog son todas las tareas, es una lista de tareas donde esas tareas se priorizan para poder asignarlas a los sprints, es decir, al tiempo en el que se van a ir haciendo esas tareas. No quiero irme a todo el desarrollo de todo lo que es Scrum, pero estos son términos dentro de Scrum, de la metodología Scrum. Daily también es un término que se utiliza en Scrum, que es una reunión que se hace todos los días, que es de aproximadamente entre 15 y 20 minutos, donde el equipo lo que hace es comunicar en esa reunión diaria. Generalmente si se está trabajando en células, por ejemplo, donde la gente está trabajando de diferentes lugares, porque hay células o hay lugares donde la gente se organiza desde diferentes puntos del mundo, es decir, pueden estar trabajando en diferentes países o en un país dentro de diferentes estados, entonces se organizan a través de dailies donde se comunican y empiezan a informar todos lo que están haciendo, lo que hicieron, lo que están haciendo y lo que van a resolver. Lo que se hizo y lo que van a hacer. Todos los días, es decir, esto hice ahora o esto hice ayer, lo concluí y ahora voy a seguir con esto. Entonces se dice básicamente lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que se va a entregar, básicamente, o lo que se compromete a entregar. Son 15 minutos, entonces cada uno en el equipo tiene que hablar básicamente un minuto. Si son muchos, se dice muy poco. Product Owner, lo básico, lo elemental. Product Owner es un término que también se utiliza dentro de la metodología de Scrum, donde el Product Owner es el responsable o representa el negocio, el dueño del proceso del producto dentro del negocio. Entonces es el que va a dar la información para que se pueda trabajar sobre un proyecto. Entonces es el que va a dar la información para poder gestionar el product backlog o el backlog. Es el que la va a tener clara en términos más argentinos o caseros. Es el que va a decir, bueno, esto es lo que se tiene que hacer, para poder, en esta primera instancia necesitamos que esto esté terminado, pero bueno, obviamente va a haber siempre una devolución desde el lado del equipo, donde les van a decir, está bien, nosotros podemos cumplir con esto. Es el perfil del lado del negocio, que es el que va a definir, va a dar información útil para hacer el análisis funcional. Va a tener en claro todos los aspectos que tengan que ver con el negocio y es el que va a dar mucha información a los analistas funcionales para poder relevar a todo el equipo, porque tiene que estar en el Scrum. Es el dueño del producto, el Product Owner, o el dueño del producto en el negocio. Después van a escuchar seguramente stakeholder también, que es cualquier persona o cualquier entidad que está afectada por el proyecto. Pueden ser los clientes, pueden ser los usuarios clave, los directivos, es decir, son las personas que están afectadas por un proyecto. Entonces cuando se habla de vamos a tener una reunión con el stakeholder de este proyecto, entonces van a empezar a nombrar, seguramente en algunos casos se usan esos términos, en otros casos no les dan mucha importancia. Dicen, ¿a qué le dicen a stakeholder? ¿Quién es el stakeholder? ¿O cómo se usa este concepto acá? Generalmente se suele dar a los clientes claves o a los clientes referentes. A los usuarios referentes que van a dar información en el proyecto, están afectados y son los usuarios claves para obtener información, para obtener know-how.
es imposible llegar a trabajar sin la colaboración del stakeholder. Esto también lo digo en un momento. El MVP es el producto viable mínimo. Esto es cuando se define el MVP para un proyecto o para un en un proyecto o en un proyecto de software, como un proyecto que no sea de software, o sea que sea o que implique software, pero además hay otras cuestiones. Se va a dar, se informa el MVP, que es el producto viable mínimo para una determinada cantidad de tiempo, donde esa determinada cantidad de tiempo puede ser, en algunos casos puede ser el MVP para por ejemplo, para un sprint, puede ser para un trimestre, para un semestre, para un año. Es lo que se espera, lo mínimo que se espera, las funcionalidades mínimas necesarias para poder lanzar un producto, para poder alcanzar un objetivo. Donde dicen, bueno, para este trimestre o para este Q1, en algunos lugares se habla de Q1, Q2, Q3, Q4, que son los trimestres. Se divide el año en cuartos, entonces son trimestres, son cuartos de año de 3 meses. Entonces dicen, bueno, vamos a definir el MVP, es decir, lo básico que esperamos en este proyecto para el MVP, para el proyecto de motor de decisiones, por decir, estoy hablando así, no vamos a hablar del rubro, ¿no? Para el MVP para el mes, para este mes, para el trimestre, para el Q1, es decir, el Q1 cuando se refiere al primer trimestre, el MVP para el semestre directamente, entonces, o dicen para el Q1, Q2 y Q3, están hablando en algunos casos, puede ser, ¿se entiende? O sea, en algunos casos dicen Q1, Q2, el primer semestre, o en algunos casos dicen, bueno, vamos a hablar del MVP para los 3 primeros trimestres. Entonces, a veces depende, digamos, del tiempo. Obviamente, en algunos casos, depende de cómo está organizada la empresa, de cómo son las directivas, cómo está todo definido arriba, se definen el tiempo en el que se define el MVP. Les dicen, bueno, estas son las funcionalidades mínimas que esperamos, o esto es, aunque no sean, en el caso de que no sean desarrollo, que no se trate de un desarrollo de software, les van a decir, esto es lo mínimo que nosotros esperamos para este tiempo para poder lanzar el proyecto. O en algunos casos no, se llega a hablar de MVP en un sprint, pero en el caso del sprint, el sprint dura de 2 a 4 semanas generalmente, entonces es un mes. Entonces, cuando hablas de MVP, o sea, producto viable mínimo para un mes, generalmente es como decir mucho, por eso generalmente se utiliza para 3 meses, para un cuarto de año, o sea, un Q1, Q2, cuando hablas de un trimestre, o de un semestre, o el MVP para un año, para el año en el que se está trabajando. También se van a encontrar con el concepto de roadmap, que esto lo dije en un momento, que es un plan visual de alto nivel que traza toda la evolución del producto a lo largo del tiempo. Es decir, en el roadmap van a ir viendo en un plan visual, digamos, en una gráfica, les van a decir, bueno, miren, nosotros van a ir viendo en un caminito, digamos, del proyecto, van a decir, bueno, nosotros en 2 meses queremos lograr esto. La inducción de todo el personal, de los analistas del proyecto tanto en estos 3 meses. Para el Q2, o sea, el segundo trimestre, nosotros ya queremos lograr no solamente la inducción de los analistas de este proyecto, sino el ingreso de los analistas que van a estar en el siguiente proyecto. Para el Q y que estén capacitados en los procesos de negocio, Para el Q4, o sea, van a ir definiendo en el tiempo, digamos, todos los objetivos que se van a ir o sea, que van a ir el negocio o los que estén trabajando en los procesos de negocio o en los proyectos van a ir diciendo cuáles son los objetivos, las banderitas que deben ir. Generalmente cuando hacen un roadmap muestran un gráfico donde se muestran como banderitas, un caminito con banderitas, donde les dicen, bueno, acá lo que van a tener que tener es esta gente capacitada. Esos son estos objetivos, son las banderitas, son los objetivos que van cumpliendo. Estamos en un caminito, entonces ya acá, para este año, nosotros lo que buscamos, o sea, van a ir definiendo
diferentes objetivos que tienen que alcanzar en el tiempo para poder lograr la meta final o el objetivo final o el producto final o el servicio final. ¿Estamos? Cuando hablan de roadmap. Seguramente van a hablar también o van a escuchar hablar de release, que esto lo dijimos en algún momento. El release es una versión, son las versiones. En el software, el release es una versión de software que se entrega a los usuarios finales. Es decir, ustedes cuando incluso ingresan a un sistema de lo que fuera y ven que se habla de en la versión 1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1, o sea, son las versiones, estamos, y dentro de las versiones pueden tener, o sea, se pueden definir versiones principales y luego como puede haber diferentes anotaciones o nomenclaturas con respecto a las versiones para poder identificar algunos aspectos dentro de las versiones. ¿Estamos? Aguárdenme. Básicamente son las versiones de los proyectos y generalmente cuando se lanza, por ejemplo, a producción, cuando se hacen pruebas. Otra cosa, que lo dije en algún momento. Ustedes van a escuchar a veces también de las pruebas UAT. ¿Qué son las pruebas UAT? Porque van a decir, ¿y si una vez sacaste a un proyecto UAT o pusiste algo? ¿Sabes lo que es deploy? O sea, fíjense que miren la cantidad de términos que pueden llegar a encontrar, que se pueden encontrar con un montón de información que ustedes no tienen, digamos, ni idea de la cantidad de cosas y de pronto les nace. Se van a encontrar, por ejemplo, con el término de UAT cuando les digan, ¿hiciste las pruebas o vos sabés cuáles son las pruebas UAT o hiciste una vez una prueba UAT? Las pruebas UAT son las pruebas que ustedes tienen que hacer como analistas, por ejemplo, con los desarrolladores y con los usuarios finales para poder sacar un proyecto o un cambio o una modificación que se hace para poder darle solución a los clientes finales. Se hacen pruebas a UAT con el usuario final, se hacen antes de sacar el proyecto a producción. ¿Estamos? O sea, se va a hacer una prueba con el usuario final para que el usuario final pueda informar que está correcta la implementación, que es lo que necesitaba. Se hace un documento que acompaña a esa prueba UAT donde el usuario final o por ejemplo se utiliza una herramienta donde el analista junto con el equipo de desarrollo dicen, bueno, se implementaron estos cambios y solicitamos la confirmación del usuario involucrado. Se hacen esas pruebas, las pruebas se hacen en ambiente, digamos, en ambiente de testing, estamos antes de sacarlas a producción. El usuario tiene que estar involucrado y meter la información o ingresar o decir qué información se tiene que ingresar para poder devolver la información. Y cuando el usuario del OK, ¿qué hace? Se sacan esas pruebas, se mandan a producción, es decir, lo que se hace es en una reunión de técnica, se llevan esos cambios con el acompañamiento de los desarrolladores para poder llevar esos cambios a producción, es decir, implementarlos. Cuando no se pueden implementar los cambios sin la firma del o el OK o la autorización del usuario final. Entonces generalmente se utilizan herramientas donde fíjense qué largo que es esto y no lo puse, pero es UAT, donde por eso les digo que se les puede escapar, se me pueden escapar muchas cosas, pero bueno, yo estoy tratando de darles toda la información que pueda, donde en esas pruebas lo que hace el usuario final es decir, bueno, yo doy mi conformidad. Y esa conformidad, ¿cómo se hace cuando ustedes están trabajando virtualmente o a distancia? Se usan herramientas, donde son herramientas de comunicación, donde la gente ingresa, por ejemplo, tienen que tener usuarios en esas herramientas. Hay una herramienta que es muy conocida en algunos lugares, en algunas multinacionales, que permite que ingresen diferentes perfiles. De hecho, se capacita la gente en esas herramientas. Y estas personas, ¿qué hacen? Ingresan y piden, después de la reunión de la prueba UAT, donde el usuario pudo ver que se implementaron los cambios que solicitaba, o sea, se implementaron, se hicieron, se hizo el trabajo y se está probando en test. Entonces, ¿qué hace? Cuando vio que estaba bien, que funcionó, que era lo que quería, lo que se hace
es pedirle al usuario en esa reunión que ingrese a una herramienta que donde se le da acceso y que diga doy mi conformidad al cambio. Cuando se da esta conformidad al cambio, esas pruebas se llevan a al sector técnico. Es una reunión de nuevo donde se solicita, digamos, estas reuniones se suelen hacer generalmente en algunas multinacionales una vez a la semana para solicitar la implementación, o sea, la puesta a producción de esos cambios. ¿Por qué? Porque son productos enormes en algunos casos y no pueden poner algo en producción que puede impactar otros módulos sin el acompañamiento de la gente que realmente es muy grosa, o sea, tiene muchos años, mucho conocimiento y está muy metida dentro de los proyectos. ¿Estamos? Entonces se hace eh, una prueba OT para que el usuario final dé el OK y luego esas pruebas se hace una reunión generalmente donde es técnica, donde se informa que se van a llevar esas pruebas a producción y que las tiene que implementar un responsable. Generalmente lo hace una persona que está en el campo, en la parte técnica, que ya sabe cómo va a implementar estos cambios. Estamos en producción. Entonces se hacen las pruebas, como dijimos, las UAT, la conformidad, se implementa, se hace una reunión para implementar los cambios, se implementan los cambios y cuando se implementan los cambios, generalmente estos cambios se comunican en canales de deploy. ¿Estamos? O sea, se dicen, bueno, deploy es cuando ya se implementó, se hizo el cambio y se comunican los cambios que se hicieron. ¿Estamos? Esto pasa y generalmente las herramientas que se utilizan en las multinacionales son herramientas tanto obviamente, herramientas que hacen de canales de comunicaciones donde se deja, por ejemplo, la conformidad de los usuarios y además se utilizan canales de comunicación como por ejemplo Teams o los pools de Google donde se pone, por ejemplo, si es un canal donde dice el canal de deploy y ahí se informan todos los proyectos que se fueron, que se están modificando en producción. ¿Estamos? Entonces, esos también son conceptos que están y que está bueno conocerlos, términos que se utilizan o que utiliza el analista funcional. ¿Estamos? Luego seguimos con un poco más de información para que consideren en el glosario.